chicos. Entonces, vamos a trabajar las aplicaciones en este caso, ¿ya? Pregunta número 1. Te dice, el fluoruro de hidrógeno se utiliza en la manufactura de los freones, los cuales destruyen el ozono en la estratosfera. Se prepara mediante esa reacción y te dan ahí la reacción. En un proceso se trata de 5,46 kilogramos de fluoruro de calcio con un exceso de ácido sulfúrico, determine la masa de fluoruro de hidrógeno obtenida. Ya. Te menciono algunas cosas que yo he escuchado durante tanto tiempo con los chicos. Dice, empiezas a leerlo de arriba y dice fluoro, 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 eso no sirve, eso no viene. Chicos, es importante que ustedes lean todo el contexto de la pregunta. Posiblemente, en realidad, lo que te sirva es la última parte y los datos. Pero el contexto te sirve, ¿por qué? Porque tú no tienes a la mano un laboratorio o tú no eres una persona especializada en química que haya visto diferentes procesos químicos, que haya visto diferentes formas en cómo está trabajando un mineral o una sustancia. No. Tú tienes que alimentar tu imaginación. ¿Y cómo alimentas tu imaginación? Con esto de acá. De hecho, que si estás en el examen de admisión, no te vas a pasar analizando qué cosas cada uno de ellos, ni poniéndote a soñar en el fluoruro de hidrógeno, cosas así. No, obviamente no. Pero mientras no estés en el examen de admisión, dale una miradita a esto y trata de investigar, oye, el fluoruro de hidrógeno se utiliza en la manufactura de los freones, ¿no? Oye, ¿qué son los freones? Ah? Los freones tienen que ver algo bien en admisión, entonces te pones a investigar, a leer y posiblemente vas a encontrar algunas cosas interesantes que te van a servir para el examen de admisión. Obviamente que para efectos de resolver la pregunta, a ti te interesan dos cosas, lo que quieres y lo que tienes. ¿Qué es lo que quiero? Lo identifico. ¿Qué es lo que tengo? Lo identifico. Y a partir de lo que tengo, obtengo lo que quiero. ¿Ya? A partir de eso. Entonces, vayamos acá. ¿Qué me dicen? En un proceso se tratan 5,46 kilogramos de fluoruro de calcio con un exceso de ácido sulfúrico. O sea, significa que si el ácido sulfúrico está en exceso, no me importa el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque está en exceso. A mí me interesa que está como limitante. Y se está entendiendo que el limitante es el fluoruro de calcio. ¿Ya? Determine, te dice, la masa del fluoruro de hidrógeno que se obtiene. Eso es lo que yo quiero saber, la masa del fluoruro de hidrógeno obtenida. ¿Ya? Entonces, lo primero es plantear tu ecuación y tu ecuación ya está planteada. No tengo más nada que hacer. Tu segundo paso es balancearla. Acá no está balanceado, pero mira, acá ya lo balanceé. Ya está balanceado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Como veo acá dos átomos de flúor, acá le pongo un 2. Y como acá hay dos hidrógenos, coincide con estos dos hidrógenos que están acá. Entonces tienes un calcio. Dos flúor, dos flúor. Dos hidrógenos, un grupo sulfato. Se acabó. Ya está balanceado. Ahora, lo que quiero y lo que tengo. ¿Ya? 5,46 kilogramos de fluoruro de calcio, o sea, este señor. Quiero saber cuánto de él se obtiene, entonces tengo que relacionarlo a él con él. A estos dos nada más me interesa, no te interesa el resto, solamente él con él. ¿Ya? Lo acotas ahí. Entonces, vas a decir, una mol de este señor, de fluoruro de calcio, te va a generar 2 moles de fluoruro de hidrógeno. ¿Cuánto pesa el fluoruro de calcio? 78. El flúor pesa 19 por 2, 38. Y 38 más 40, 78. Profe, ¿de dónde sacó 19? Acá dice, pues mira, el flúor pesa 19. Tú lees aquí y te van a dar los pesos atómicos. Es más, en el examen de admisión te deben dar hasta los pesos atómicos del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. Profe, me lo sé, no te preocupes. Tú simplemente toma como dato eso y siempre dale una mirada a los pesos atómicos. Peso atómico del flúor, 19 por 2, 38, más 40, 78, ahí está. El flúor pesa 19, más 1, 20. Una mol tiene 20 gramos, pero como son 2 moles, entonces estamos hablando de 40 gramos. Y como acá hablamos de una mol, esto se convierte en 78 gramos. 78 gramos de él me genera 40 gramos de él, ¿ya? Pero yo lo que tengo son 5,46 kilogramos de fluoruro de calcio. La pregunta es, ¿qué masa de él se va a generar? Entonces, vamos a averiguarlo. ¿Qué haces? Regla de 3 simple, ¿no? Dices, la masa M es igual 5,46 por 40 entre 78. Profe, ¿esto lo transformo en gramos? No hagas eso, porque fíjate que tu respuesta está en kilogramos. Y como tu respuesta está en kilogramos, gramo con gramo se va y al final el kilogramo te va a quedar como tu unidad final. Si tú esto lo transformas en gramos, luego vas a tener que volverlo a regresar a kilogramos. ¿Qué lógica tiene? No tiene ninguna lógica. ¿Ya? Entonces, operas matemáticamente y llegarías supuestamente a tu respuesta. ¿Cuánto tendría que ser tu respuesta?
¿Cuándo sale tu respuesta? Debes estar con una calculadora a la mano. Yo ya lo saqué, ¿ah? 2,8, excelente, ¿ya? 2,8 sale, sí, está bien. Ahora, vamos a suponer, ya tienes una calculadora y ya lo estás sacando, pero si no tienes una calculadora, puedes utilizar la ley de los poquititos, ¿ya? Nosotros aquí en Unirime, yo particularmente, utilizo mucho lo que se llama la ley de los poquititos. En examen de admisión UNI, ya, tú tienes como dato una calculadora que puedes utilizar para hacer tus cálculos matemáticos, pero en otros exámenes de admisión no puedes hacer eso. Entonces, si te viene algún número complicado, tú debes ser capaz de poder llegar a una respuesta. No veas al número como un número, míralo como un todo para que lo puedas analizar. Si lo ves como un número, termina siendo eso, un número frío, un número que quiere ser calculado y más nada. Míralo como un todo para que te haga más fácil llegar a una respuesta, ¿ya? Y eso te va a servir incluso para tu análisis. ¿En qué consiste la ley de los poquititos? Cuando nosotros estudiábamos en la academia, ¿ya? No teníamos, y postulábamos a UNI, no teníamos esa facilidad de utilizar una calculadora para el examen de admisión, y no porque no existiera la calculadora, ya se habían inventado, sino que el tema es de que no estaba permitido las calculadoras, y como los cálculos que venían eran complejos, nuestros profesores de matemáticas nos enseñaban a hacer cálculos rápidos, y un profesor de aritmética, nunca lo voy a olvidar, nos enseñó esta famosa ley de los poquititos. Agrega un poquito, quita un poquito, obtén tu respuesta más rápida y compárala con tus respuestas, ¿ya? Esto se cumple siempre y cuando tus respuestas estén separadas. Si tus respuestas están separadas, chévere, funciona. Pero si tus respuestas no están separadas, ten bastante cuidado. Mejor haz tu cálculo directo. ¿Por qué te menciono esto? Porque, a ver, yo quiero hallar aquí una respuesta. Y digo, bueno, tengo 5,46 por 40 entre 78, ¿ya? ¿Qué tal si esto en vez de que sea 78 fuera 80? ¿Ya? Si esto fuera 80, significa que 40 con 80, chin, chin, ¿no? Esto se convierte en 1, esto se convierte en 2. Y como esto es 5,46 entre 2, la mitad es 2,73. 2,73 si esto fuera 80, pero si fuera 78 va a ser un poquito más de 2,73, por eso me leí los poquititos, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? Tú esto lo has convertido con un poquitito más en 80 para que puedas simplificar y has obtenido que tu respuesta más cercana es 2,73. 2,73, mira, lo único que se acerca acá es 2,8. No hay nada más cerca. Y nadie está tan cerca como 2,8 para que puedas dudar de tu respuesta. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuándo tiene que ser? 2,8. Y se acabó. Suponiendo que no tengas a la mano una calculadora, ¿ya? Sobre todo los que van a San Marcos, sobre todo los que van a Callao o a Villarreal, que no tienen ese beneficio de la calculadora como sí en U. Entonces, en este caso, tu respuesta va a ser 2,8. Alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta, ¿ya? Continuemos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno a condiciones normales se producen por la descomposición de 122,5 gramos de clorato de potasio? Mira, aquí el ejercicio te dio la reacción química. Si no me la daba, tampoco hubiera sido ningún problema. Tú hubieras sido capaz de poder resolverlo, ¿ya? Entonces, veamos. Si yo tengo esto, ¿ya? El clorato de potasio, que te da cloruro de potasio, más el oxígeno, ¿ya? Entonces tienes acá, el clorato de potasio te da cloruro de potasio con el oxígeno, ¿ya? Ahí está. Lo que yo he hecho es simplemente balancearlo. 6 oxígenos, 6 oxígenos. 2 potasios con 2 cloros, 2 potasios con 2 cloros. Se acabó. Está balanceada mi ecuación, ¿ya? Ahora, lo que yo tengo de datos son 122,5 gramos de clorato de potasio, o sea, de él, y quiero saber qué volumen de oxígeno en condiciones normales se va a producir. Bueno, listo, chévere. Veamos. 2 mol de él me da 3 mol de él. Acá está, de 2 a 3. ¿Ya? Ahora, si él tiene peso fórmula de 122,5, una mol tiene 122,5 gramos. 2 mol debe tener 245 gramos. 2 mol tiene 245 gramos y 3 mol me representa 67,2 litros en condiciones normales. Profe, ¿también lo transforma en gramos? No, no, porque a ti te piden el volumen en condiciones normales. Entonces te conviene que esas 3 moles tú le expreses en condiciones normales. 67,2 litros. Profe, ¿de dónde salió ese 122,5? Bien fácil, porque él pesa 16 por 3, 48. 48 más 35,5 del cloro y más 39 del potasio te da 122,5. Entonces, 245 gramos me genera 67,2 litros. Si yo tengo 122,5 gramos, pregunta, 122,5 es la mitad de 245, ¿verdad?
Entonces, esto tiene que ser la mitad de 67,2. ¿Y cuánto es la mitad de 67,2? 33,76 litros, ¿no? Esa viene a ser, o 33,6 litros. Esa es la que viene a ser tu respuesta. Alternativa, en este caso, va a ser la letra B. Esa va a ser tu respuesta, ¿ya? Acá, punto muy importante, yo estoy utilizando la regla de tres simples, porque es lo que tendría que hacerse. Pero en el examen de admisión, tú lo que vas a hacer es cálculo directo y mental, ¿no? Tú vas a decir lo siguiente, 122,5, ¿qué viene a ser? Viene a ser la mitad de 245. Por lo tanto, este número tiene que ser la mitad de 67,2. Dividir un número entre 2 es lo más sencillo que hay, ¿no? Entonces, la mitad de 67,2 es 33 con algo. Y 33 con algo, tu única respuesta es la de acá. Le doy los poquititos nuevamente. Entonces, alternativa, la letra B. ¿Ya? Listo. Me dicen, la fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la manufactura del vino. ¿Cuál es en el cual la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono? Y te dan ahí la glucosa, se convierte en etanol y dióxido de carbono. Dicen, se parte de 426,06 gramos de glucosa, determina el máximo volumen de etanol obtenido a través de este proceso. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso de fermentación, este proceso se va a dar normalmente porque sustancias como la glucosa sufren una reacción química en la que se forma etanol y se forma dióxido de carbono, típicamente por microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la chicha de jora, ¿no? La chicha de jora, cuando uno ni bien la prepara, es agradable, es tomable por todas las personas, ¿no? Porque no tiene un alto contenido alcohólico, pero conforme va pasando el tiempo, el proceso de la fermentación hace que la chicha de jora se convierta en más bien un ingrediente para los alimentos, ¿no? Tiene un alto contenido alcohólico. Entonces produce etanol y produce dióxido de carbono. La pregunta es, si yo voy a partir de 426,06 gramos de glucosa, quiero saber el máximo volumen de etanol que puedo producir. Entonces, bueno, lo primero, tengo la glucosa que me va a dar etanol y me va a dar dióxido de carbono. Chicos, hago el balance. ¿Qué digo? Como acá tengo 12 hidrógenos, entonces 5 más 1 son 6 hidrógenos. Quiero que te fijes cómo llegué a este balance, ¿ya? Tengo 6 hidrógenos acá. Y como acá son 12, multiplico por 2 para tener mis 12 hidrógenos. Al hacer esto, te das cuenta tú de lo siguiente, que acá aparecen 2 por 2, 4 carbonos, cuando deben ser 6. Entonces, como ya tienes 4 carbonos, aquí adelante colocas un 2 y ya tienes nuevamente tus 6 carbonos. Pero tienes que comprobar con el oxígeno. Al comprobar con el oxígeno, tú dices 2 por 2, 4 oxígenos más 2 son 6 oxígenos. Son los 6 oxígenos que tú tienes acá. Listo, se acabó. Tienes tu ecuación balanceada. ¿A quién tienes que relacionar? Tienes que relacionar a la glucosa con el etanol. A ellos dos son los que vas a relacionar, glucosa con el etanol. Posiblemente, Aarón, veamos, ojalá que salga 76, debe ser. Sí, entonces glucosa con el etanol. Ahora, si tú haces esto, glucosa con el etanol, tienes que analizarlo. Vas a decir, bueno, listo. El peso fórmula de él vale 180, el peso fórmula de él 46. ¿Cómo llegó a 180? 12 por 6, 72, más 12, 84, 16 por 6, 96, 96 más 84 me da 180. Peso fórmula, 180. ¿Está bien? Para este caso de acá, tú vas a decir 12 por 2, 24. 24 más 6, 30. Y 30 más 16 me da 46. Tengo 46 como peso fórmula de él. ¿Ya? Ahora, una mol de él genera 2 mol de él. Una mol de él corresponde a 180 gramos. 2 mol de él corresponde a 92 gramos. ¿Ya? Entonces, con 180 gramos de él, tú produces 92 gramos de él, de etanol. ¿Ya? Ahora, por dato del ejercicio, tú lo que tienes son 426,06 gramos de glucosa. La pregunta es, ¿cuánto de etanol puedo producir? Despejas y hallas el valor de M. ¿Cuánto te va a salir M? 217,764, porque es esto por esto entre lo de acá. Es lo que te sale como valor de M. Esa es la masa de etanol. Pero la masa de etanol, ¿es lo que te están pidiendo como respuesta? No. Porque a ti lo que te dicen es, quieres saber el volumen máximo de etanol. Entonces, ¿cómo yo llego a ese volumen máximo de etanol? El volumen es masa entre la densidad. Y como ya tengo la masa, porque la acabas de hallar,
y tengo la densidad, puedo hallar masa entre la densidad igual al volumen. Entonces, haciendo esto, 217,764 entre 0,789 te da un volumen de 276. Tal cual como dijiste, Aaron, esa es tu respuesta. Alternativa sería entonces la letra E. ¿Ya? Así sale este ejercicio. Siguiente pregunta. La cal se disuelve en el ácido muriático para formar cloruro cálcico, lo que te dan ahí, y agua. Determina la masa de cloruro de calcio obtenida a partir de 720 mililitros de ácido clorhídrico, ya, cuya densidad vale 0,88 gramos por mililitro al 35% en masa. ¿Ya? Y te dan los datos que aparecen ahí. Ya. Bueno, aquí hay que tener en cuenta esto. Yo voy a partir de ácido clorhídrico, ¿ya? Cuyo porcentaje es el 35%, cuyo volumen es 720 mililitros. Para que no cause confusión, vamos mejor de una vez a solucionar esto, ¿ya? El volumen son 720 mililitros. Ya está. Entonces, siendo así, vas a decir lo siguiente. Yo parto del ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico tiene un porcentaje en masa del 35%. O sea, significa que de todo esto de acá, el ácido clorhídrico te representa, o el HCl, te representa el 35%. Acuérdate que tú vas a trabajar siempre con la parte pura, no con la parte impura. ¿Ya? Adicionalmente te dice que el volumen es 720 mililitros y que la densidad vale 0,88 gramos por mililitro. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué tenemos adicionalmente? Si yo tengo densidad y tengo volumen, puedo hallar la masa, ¿cierto? La masa de todo esto. Y si yo tengo la masa de todo esto, esa masa total me representa al 100%. El HCl, el cloruro de hidrógeno, me representa únicamente al 35%. Entonces, ¿podría calcular la masa del HCl, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque la masa del HCl va a ser el 35% de esto por esto. Ya tengo la masa del HCl. Con esa masa de HCl yo podré calcular la cantidad de cloruro de calcio que se puede obtener, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo de esa manera, a ver qué es lo que nos da. Entonces, primero, la masa de la solución es la densidad por el volumen, o sea, 0,88 por 720. Esto me da 633,6 gramos. Es la solución total, 633,6 gramos. ¿Ya? Y el HCl viene a ser el 35% de todo eso. Esto, el todo, es el 100%, pero el HCl es el 35% de ese todo. Entonces puedo calcular la masa. ¿Cuánto sale la masa? 221,76. ¿Cómo lo hice? Esto por eso entre esto. Esto salió 221,76. Ahora, con ello vamos a trabajarlo para hallar nuestra respuesta. Primera forma de cómo resolverlo. A partir de la reacción química. ¿Qué es lo que haces? Plantea la reacción química tal como te la dicen acá. Acuérdate que los 3 pasos para estequiometría es plantear la ecuación, balancear la ecuación y operar. Plantear, balancear y operar. Acabó. ¿Ya? Entonces, como aquí no me dan una reacción química, yo tengo que plantear esa reacción química. Y su planteamiento es, ¿qué te dicen? El óxido de calcio se disuelve en el ácido muriático, que es este señor de acá, para generarte cloruro de calcio y agua. Listo, se acabó. Ya la tengo planteada la ecuación. Pero el punto de interés está aquí y está acá. Porque yo tengo a él y a él. A él me lo piden y a él lo tengo. Diré, 2 mol de él me genera 1 mol de cloruro de calcio. Como yo tengo que trabajar con masas, para transformarlo en masa necesito el peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula del HCl? 35,5 más 1, 36,5. Peso fórmula de él, el cloro pesa 35,5 por 2, 71. Y más 40 del calcio, 111, ahí está. Entonces, 2 mol equivale a 73 gramos. 1 mol equivale a 111 gramos. Por lo tanto, con 73 gramos yo produzco 111 gramos. Como el problema me está diciendo que yo tengo 221,76, 221,76, entonces, ¿qué masa tendría yo acá? No lo sé. Porque acá 221,76 es la masa de HCl, calcula la masa acá. ¿Ya? Entonces,
Acá lo que haces, vas a tu calculadora, 221.76 por 111, 373. Primera forma. Segunda forma, si quieres utilizar la ley de los poquititos, ¿no? Por ejemplo, si tú te imaginas que este 73 lo multiplicas por 3, 73 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 73 por 3, chicos? Está el ojo, ¿eh? ¿Cuánto es 73 por 3? 219, excelente, Aaron. Está fácil, ¿no? 3 por 3, 9. 3 por 7, 21, 219. Y pregunta, ¿221 es un poquitito más de 219, sí o no? ¿Sí? 221 es un poquito más de 219. Por lo tanto, este numerito m tiene que ser un poquito más que el triple de e. ¿Cuánto es el triple de 111? Lúcete. ¿Cuánto es el triple de 111? 333. Por lo tanto, el número m tiene que ser un poquitito más de 333. ¿Y qué número es ese? 337.19. Entonces, esto debería ser tu masa, pero ojo, ten mucho cuidado, ¿ya? La ley de los poquititos se cumple cuando no hay respuestas que sean cercanas. Porque si hay respuestas que sean cercanas, mejor asegúrate. Profe, ¿hay respuestas cercanas? Claro, mira, 337 y 341, ¿se parecen? Entonces, mejor asegúrate y haz el cálculo directo para poder llegar a esa respuesta. Ya llegaste tú a que es la D, entonces si lo confirmaste, bestial, ¿ya? Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma, digamos que no llegas a esta reacción química, ya no sabes cómo llegar a esta reacción química. ¿Por qué? Porque no estudiaste bien reacción química, por diferentes cosas. En el examen de admisión tú no puedes poner peros, tienes que llegar a una solución de tu pregunta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es unidades químicas de masa. Todo el cloro acá, mira, todo el cloro acá es todo el cloro que proviene de acá. Profe, no, sí, porque mira, acá no hay cloro, acá no hay cloro. O sea, todo el cloro que está acá es todo el cloro de acá, porque son las únicas fuentes que tienen cloro, no hay otra. Entonces, el cloro que yo tengo acá es todo el cloro que ha venido de acá. Entonces, si es que yo quiero formar cloruro de calcio a partir del HCl, todo este cloro se va a transformar en cloruro de calcio. Y para igualarlo, la relación es de 2 a 1. Significa que 2 moles de este señor va a generar una mol de él. Profe, ¿por qué? Porque en 2 moles de él hay 2 mol de cloro. Y en una mol de él también hay 2 mol de cloro. La cantidad de cloro es la misma, aquí a la izquierda y a la derecha. Y se acabó. Ya sé que él y él tienen la misma proporción de cloro. ¿Cuánto equivale el peso fórmula del HCl? 36.5 multiplicado por 2, 73. ¿Sí? El peso fórmula de él, 111 multiplicado por 1, 111 gramos. Por lo tanto, con 73 gramos produce 111 gramos, ¿no? Si tú tienes 221,76 gramos, produces esta masa M. Y la masa M, ¿cuánto viene a ser? 337,19 gramos de cloruro de calcio. Entonces, tu respuesta, ¿cuál va a ser? La letra D. ¿Ya? Esa viene a ser la ventaja que tú manejes la teoría, que tú manejes diferentes herramientas. No te mecanices. Así como de repente por ahí un problema de matemática que está en trigonometría, lo puedes resolver con geometría o lo puedes resolver con álgebra o con aritmética, con lo que sea, ¿ya? Tú en química tienes diferentes herramientas para poder llegar a una respuesta a partir de lo que tienes. Así que no te encasilles solamente en una forma. Tienes las herramientas para poder hacerlo. Y si no te sale por reacciones químicas, lo puedes hacer por unidades químicas de masa y tienes que llegar a una respuesta. ¿Ya? Entonces, para este caso, tu alternativa sería la letra D. Esa es tu respuesta. Continuemos. Te dice, se desea preparar 13,2 gramos de sulfato de amonio a partir de una solución acuosa de amoníaco al 20% en masa y de densidad 0,9. Determine el volumen de la solución amoniacal requerida. ¿Ya? Entonces, tu problema, no es mi problema, es que quieres preparar 13,2 gramos de sulfato de amonio y para eso necesitas la solución amoniacal. ¿Ya? La solución amoniacal, o sea, la solución de amoníaco. ¿Ya? Entonces, esa solución de amoníaco, yo al final lo que necesito es el volumen de esa solución amoniacal. Eso es lo que quieres calcular, el volumen de esa solución amoniacal. Entonces, para poder calcularlo, veamos cómo planteamos este ejercicio. ¿Ya? Primero, ¿qué podemos hacer? Me dicen que esta solución amoniacal tiene un volumen que no sé. A esto debo llegar.
A este volumen debo llegar, chicos. Este volumen es el que me importa. Esta solución amoniacal tiene 20% de amoníaco. Y mientras a ti no te digan lo contrario, el porcentaje siempre es porcentaje en masa. Si acá hay 100 gramos, el amoníaco te representa 20 gramos. Si acá hay 1000 gramos, el amoníaco te representa 200 gramos. El porcentaje en masa es lo que tienes acá. Si tú tienes la masa del amoníaco te representa el 20%. La masa total te representa el 100%. Entonces, con la masa del amoníaco, tú puedes hallar la masa total. Y si tengo la masa total y tengo la densidad, ¿qué puedo calcular? El volumen. Se acabó. O sea, el foco o la atención de tu pregunta va a ser calcular la masa de amoníaco. Porque si tengo la masa de amoníaco, puedo calcular la masa total. Y si tengo la masa total con la densidad, puedo calcular el volumen. Se acabó. ¿Ya? Entonces, vayamos a resolver el ejercicio. Tengo esta reacción. 2 veces el amoníaco me da más ácido sulfúrico, me da sulfato de amonio. ¿Ya? Ahora, vayamos a esto. 2 mol de él me genera 1 mol de sulfato de amonio. Peso fórmula de él y peso fórmula de él. 14 más 3, 17. 17 por 2, 34. O sea, significa que la masa aquí debe ser 34 gramos. Y bajo el mismo método, calculas la masa acá. El peso fórmula de él vale 132. 14 más 4, 18. 18 por 2, 36. Todo esto de acá vale 96. 96 más 36, 132. Entonces, con 34 gramos de amoníaco, tú puedes producir 132 gramos de sulfato de amonio. ¿Ya? Entonces, si tú tienes 13,2 gramos de él, porque acá está, mira, 13,2 gramos de él, ¿de qué masa de amoníaco proviene? Facilito, ¿cierto? 13,2 es la décima parte de 132, por lo tanto, M es la décima parte de 34. Chicos, ¿cuánto es la décima parte de 34? ¿Cuánto es la décima parte de 34? 3,4 gramos. Perfecto, Juan. 3,4 gramos. Entonces, si la masa es 3,4 gramos de amoníaco, ya tengo esto, mira, ya tengo la masa de amoníaco. Esa masa de amoníaco, 3,4 gramos, ¿cuánto te representa? El 20%. Y la masa total viene a ser el 100%. Esta masa total aquí es el 100%. La masa de amoníaco únicamente me representa el 20%. ¿Puedo calcular esta masa M1? Sí, sí puedo calcularlo. Por regla de 3 simples, esto por esto entre esto, chévere, salió. O, si eres más hábil matemáticamente, vas a decir 100 es 5 veces 20. M1 es 5 veces 34. Y cuando tú multiplicas un número por 5, lo multiplicas por 10 y lo divides entre 2. 34 entre 2, M te sale 17. Entonces significa que la masa de la solución es igual a 17 gramos. Ya sé que esta masa es 17 gramos. Si tengo la masa y tengo la densidad, ¿qué puedo calcular? El volumen. Porque el volumen es igual a masa entre densidad, 17 entre 0,9. ¿Cuánto es lo que te da? 18,8 mililitros. Perfecto. Aarón, ya llegaste a la respuesta, pero hace muchísimo, ¿ya? Entonces, para este caso, tu respuesta sería la letra A. Esa sería tu respuesta. Si tienes preguntas, consultas, comentarios, las pones a través del chat, ¿ya? Listo, chicos. Esta pregunta es una pregunta por demás interesante. Muy, muy interesante. Si fuera una pregunta que yo tuviera que decidir que vaya a admisión, yo seguro pondría esta pregunta de admisión. Porque empiezo a llevar a los alumnos a hacer un montón de cosas cuando en realidad es algo muy simple de desarrollar. Simplemente tienes que darte cuenta en cuál es la forma que tiene el ejercicio. Y con eso llegas a una respuesta, pero muy, muy rápido, ¿correcto? Profe, también se podría hacer con la fórmula de molaridad, ¿no? La fórmula de molaridad, el problema anterior. A ver. Sí, pero el tema es que no tiene la molaridad, ¿no? O sea, si tuvieras la molaridad, sí, por ahí podría ser, porque tienes 10 veces la densidad por el porcentaje en peso, ¿no? La molaridad, número de moles entre el volumen. No, yo creo que te complicas un poquito más, pero igual, practícalo haciéndolo acerca con la molaridad y a ver si llegas a la misma respuesta, ¿ya? Vean, igual, si lo haces, me pasas tu resolución por escrita y yo te digo si sí o si no, se aplica, ¿ya? Listo. Continuemos con esto. Te decía,
Determine la masa de fósforo que se puede obtener a partir de 100 gramos de un mineral que contiene 70% de fosfato de calcio, según lo que te dan ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelves esto de acá? Primero, acuérdate que tú siempre vas a trabajar con la parte pura de la sustancia. Nunca vas a trabajar con la parte impura, sino con la parte pura. Entonces, tú tienes un mineral que es fosfato de calcio, y un mineral que contiene 70% de fosfato de calcio. ¿Cuánto es la masa de tu mineral? 100 gramos. ¿Y cuánto te representa el fosfato de calcio? 70%. ¿Ya? Es lo que te representa. Entonces, si yo tengo 100 gramos, el 70% obviamente va a ser 70 gramos de fosfato de calcio. Esto de acá. 70 gramos de fosfato de calcio. Entonces, con 70 gramos de fosfato de calcio, yo quiero saber cuánto fósforo voy a producir. Ese es el problema. Si yo tengo fosfato de calcio, el problema es con él, cuánto fósforo voy a producir. Entonces, desde acá, de alguna manera, yo tengo que llegar acá. No sé cómo, voy a llegar acá, tengo que llegar acá. Entonces, para poder llegar ahí, yo lo que voy a hacer es, primero, balancear cada ecuación. ¿Cómo balanceo? Me doy cuenta que acá hay 3 calcios, por lo tanto, acá coloco un 3. Al colocar un 3, aquí aparecen 3 átomos de silicio, por lo tanto, aquí coloco un 3. Acá hay 2 átomos de fósforo y acá hay 2 átomos de fósforo. Acá está cerrado, eso debe ser un 1. No hay problema. Y siempre comprueba con el oxígeno si está bien. Por ejemplo, 2 por 4, 8. 3 por 2, 6. 6 más 8, 14. 3 por 3, 9, y 9 más 5, 14. Se acabó. La ecuación está correctamente balanceada. ¿Ya? Ahora, tu segunda ecuación, ¿cuál es? Es esta de acá. El pentóxido de difósforo con el carbono me da monóxido de carbono más fósforo. Como acá hay 4 átomos de fósforo, yo lo que hago es acá coloco un 2 para tener 4 átomos de fósforo. Como acá tengo 10 átomos de oxígeno, entonces acá voy a colocar un 10 para tener 10 átomos de oxígeno. Y como acá hay 10 átomos de carbono, yo voy a colocar acá un 10 para poder igualar. Ojo, recuerda que tu problema es llegar desde acá hasta acá. ¿Y quién nos va a ayudar a hacer esto? El pentóxido de difósforo, porque es el compuesto común entre ambas ecuaciones. O sea, yo a estos números tengo que igualarlos porque él se conoce en química como un intermediario de la reacción. O sea, una sustancia que se ha generado en la mitad del proceso que ayuda a que se pueda generar el proceso final, en este caso de la formación de fósforo. Entonces, a ti lo que te interesa es utilizarlo a él como referencia, al pentóxido de difósforo. ¿Cómo lo haces? Ah, bueno, si yo quiero obtenerlo como referencia y veo que acá hay un 2 y acá hay un 1, lo que me convendría es a todo multiplicarlo por 2. Entonces hago eso, a todo lo multiplico por 2. Y cuando lo multiplico por 2, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener 2 fosfato de calcio, 6 silicio O2, que es dióxido de silicio, ¿no? 9 silicato de calcio, ¿no? Y 2, perdón, 2 por 3, 6 silicato de calcio y 2 pentóxido de difósforo. Indiferente de lo que te haya salido a ti lo único que te interesa es esto, esto y el de acá. Nada más, son los 3 únicos que te interesan. Tú vas a decir que 2 unidades de él, mira, 2 unidades de fosfato de calcio genera 2 unidades de pentóxido de difósforo. Y esas 2 unidades genera una unidad de fosfato, o perdón, de fósforo elemental. Entonces, siendo así, lo planteas. 2 unidades de él, o sea, 2 mol de él, genera 2 mol de pentóxido de difósforo. Y esas 2 moles te genera una mol de fósforo elemental. Solamente te importa él y te importa él, no te importa más nadie. Esos 2, nada más. Entonces, trabajemos con estos 2. ¿Qué diremos? El peso fórmula de él vale 310. 95 por 2, no, 100, y 40 por 3, 120. 120 más 190 me da 310. Como son 2 mol, 2 por 310 me va a dar 620 gramos. Y como acá hay 124 gramos, porque es 31 por 4, 1 por 124 me da 124 gramos. O sea, en otras palabras, con 620 gramos de él, tú produces 124 gramos de él. Y lo que tú tienes son 70 gramos de fosfato de calcio, que son los 70 gramos de acá, y quieres saber qué masa de fósforo vas a producir. ¿Qué masa de fósforo produces? 14 gramos de fósforo. Se acabó, acá está 14 gramos de fósforo. ¿Listo?
forma de cómo resolver tu ejercicio. Siguiente forma de cómo resolver tu ejercicio. Esto es el método Unidemio, chicos. Es lo más fácil que puedes hacer, ¿ya? Tienes que analizarlo. ¿Te acuerdas que vimos un ejercicio similar hace poco? Donde lo trabajamos con unidades químicas de masa, donde dijimos todo el cloro acá es todo el cloro acá. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Tú lo que tienes que fijarte es qué sustancia te conviene trabajar, ¿ya? ¿Y por qué? Este tipo de ejercicio es un tipo de ejercicio típico del examen de admisión, porque lo que quiere ver la admisión es qué tan práctico eres tú para poder resolver un ejercicio, o sea, cómo utilizas tu análisis para en vez de estar operando por operar, te pones a analizar y ver de qué manera llegas más rápido a tu respuesta. Mira, si tú analizas estos dos, tú quieres llegar a tener fósforo. El fósforo de acá proviene de acá. No hay de otra fuente que tenga fósforo. Todo el fósforo de acá proviene de acá. Esto es esto. Y todo el fósforo de acá proviene de acá. O sea, significa que este fósforo de acá es este fósforo de acá. Porque todo proviene de lo mismo. Todo este fósforo del fosfato de calcio se ha convertido en pentóxido de difósforo. Y a la vez todo eso se convirtió en fósforo elemental. O sea, todo lo de acá es todo lo de acá. Se acabó el problema. ¿Qué digo? Voy a decir, con 2 mol de fosfato de calcio produzco 1 mol de él. Oye, ¿por qué? Porque mira, como acá son 4 unidades de fósforo, para que haya 4 unidades de fósforo, yo acá coloco un 2, ya tengo 4 unidades de fósforo. 2 mol de él genera 1 mol de fósforo elemental. Y por lo mismo que hemos hecho hace un momento, peso fórmula 310, 2 mol equivale a 620 gramos. Peso fórmula pesa 124, 1 mol 124 gramos. Con 620 gramos produce 124. Si yo tengo 70 gramos, ¿cuánto vale M? No lo sé. Operas y te va a quedar ¿cuánto? 14 gramos de fosfato de calcio. Se acabó. Tienes la misma respuesta y no has hecho todo esto que tienes acá. Simplemente lo has hecho en un par de pasos, igualando la cantidad de fósforo en el fosfato de calcio y en el fósforo elemental. Es más, hay una tercera forma para resolver esto de acá, ¿ya? Y quiero que te des cuenta, porque, ojo, estamos partiendo de la premisa de que todo el fósforo acá es todo el fósforo acá, ¿ya? Chicos, rapidito, divide 62 entre 310 y multiplícalo por 100. ¿Cuánto es 62 entre 310 y multiplicado por 100? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? Excelente, 20%. Y sácale el 20% a 70, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 20% de 70? 14 gramos. Se acabó tu respuesta, ¿no? Ahí está, 14 gramos. Oye, ¿de dónde salió eso? Fácil, pues. Es que todo el fósforo de acá es todo el fósforo de acá. O sea, si yo sé cuánto es el porcentaje de fósforo en él, ese fósforo acá va a ser el fósforo de acá. ¿Qué digo? Quiero saber el porcentaje del fósforo, la parte entre el todo. ¿El fósforo cuánto me representa? 2 por 31, 62. ¿Y todo esto cuánto pesa? 310. Entonces, si yo quiero el porcentaje de fósforo, será 62 entre 310 multiplicado por 100. Ustedes me respondieron que es 20%. 20% es el porcentaje de fósforo. Pero la masa de todo él, ¿cuánto vale? La masa de todo él es 70 gramos. ¿Cuánto es el 20% de 70 gramos? 14 gramos, se acabó. 2 pasos y resolviste el ejercicio. O sea, un ejercicio que lo hubieras planteado de esta manera originalmente, lo puedes sacar incluso hasta de manera mental. Eso va a depender de cuánta teoría conozcas, de cuánto practiques y de cuánto le empieces a perderle miedo a resolver ejercicios de este tipo. Entonces, para este caso, trabajas de esa manera. Alternativa sería la letra C. ¿Ya? Siguiente pregunta. Esta pregunta es muy interesante, ¿ya? La he querido tener acá, porque esta pregunta nos va a ayudar a analizar otra metodología para balancear ecuaciones. ¿Ya? Cuando empezamos el capítulo o la sesión del día de hoy, les dije que nuestro objetivo era trabajar estequiometría y balance de ecuaciones. Y balance de ecuaciones ya hemos estado haciendo, si tú te das cuenta, desde que hemos empezado esto de estequiometría, hemos estado balanceando ecuaciones. El método que hemos utilizado se llama método de tanteo.
¿ya? Porque es un método en donde nosotros hemos estado tanteando números para llegar a la respuesta, ¿ya? Hay otros métodos, ¿ya? Uno de los métodos es el método redox, y otro método que es el método algebraico o de coeficientes indeterminados. Y este problemita en particular es un problemita que, a ver, nos va a ayudar a decidir qué necesitamos nosotros emplear, ¿ya? Tú ves el ejercicio y dices, en la reacción del óxido de vanadio 2 con el óxido férrico, los productos son los que te dan ahí. Determinen las moles del pentóxido del divanadio o el óxido de vanadio 5 que se puede obtener a partir de 4 gramos de él y 11,5 gramos de él. ¿Ya? Entonces, 4 gramos de esta sustancia y 11,5 gramos de esta sustancia significa que tengo masa de él y masa de él, o sea, tengo dos masas en los reactivos. Entonces yo tengo que decidir con cuál voy a trabajar, porque uno de ellos va a ser limitante y otro va a ser exceso. En el mejor de los casos, son estequiométricamente compatibles y no tengo que hacer nada. Pero lo más probable es que si yo tengo dos masas de reactivos, es porque el examen de admisión quiere que yo decida cuál de ellos es el limitante y cuál de ellos es el exceso. ¿Ya? Eso es lo que quiere que decida. Entonces yo tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué dices? Ah, ya, chévere, ya la hice, dices tú. ¿Por qué? Porque es un problema donde la ecuación está chiquitita, la puedo balancear, opero, ya me enseñaron cómo sacar quién es reactivo limitante, quién es reactivo en exceso, se acabó. Entonces, empiezas a balancear. Y cuando balanceas por tanteo, empiezan los problemas. ¿Ya balancearon esta ecuación por tanteo? ¿Ya le salió? ¿Cuánto le salió el balance por tanteo de esa ecuación? ¿Les ha salido? ¿Ya lo hicieron? Así, con sinceridad. ¿Ya hicieron el tanteo de esa ecuación? ¿Sí o no? ¿No lo han hecho? Claro. O sea, fíjate que son cuatro cositas nada más ahí, ¿ah? Son cuatro cositas. Y parece que fuera fácil. Entonces el alumno se emociona. ¿Y qué hace el alumno? Empieza a intentar, y lo que intenta, empieza a perder el tiempo, pues. Entonces ya perdiste el tiempo, ya, olvídate. El examen de admisión no te perdona. El tiempo acaba y se acaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no puedes balancearlo por tanteo, tu siguiente opción es el redox. Pero tratar de trabajar redox, por ahí te podría conllevar a que si no llevaste bien o no estudiaste bien el redox, te puede complicar. Entonces, ¿qué haces? Excelente, Sebastián, perfecto. ¿Qué haces si no haces por redox? Lo que haces es trabajar el método de coeficientes indeterminados. Por coeficientes indeterminados, ¿qué es lo que haces? Mira, dices, te salió por tanteo. Excelente, Sebastián, excelente. Si te salió por tanteo, chévere, porque significa que estás muy bien haciendo este tipo de metodología. Si sale por tanteo, acá. Pero si es que no, si te complicó el tanteo, lo que puedes hacer es el método de coeficientes indeterminados o método algebraico. En el método algebraico, ¿ya? Lo que haces es lo siguiente. Asignas variables, pero no asignas por asignar variables. Ten cuidado. Porque el profesor te dice, oye, asigna variables para poder encontrar ecuaciones y con eso resolverlas. Esto no es álgebra. Esto es química. Entonces, como es química, tú lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de cálculos porque no es un problema de álgebra. Entonces, si yo quiero reducir, no es que tú vas a colocar X, Y, Z, W acá o A, B, C, D, no. Tienes que colocar variables con criterio. Por ejemplo, mira, yo voy a decir aquí lo siguiente. Yo tengo vanadio, ¿cuántos? 2 acá. Si yo coloco una B, ¿cuántos vanadios hay de este lado? 2B. Y del otro lado, está solito. Entonces ahí voy a colocar 2B. Oye, ¿por qué coloco 2B? Porque ¿cuántos vanadios hay aquí? 2B. ¿Cuántos debe haber acá? 2B. Y en el caso del hierro, haces algo similar. Yo coloco aquí una A. ¿Y cuántos hierros hay? 2A. ¿Cuántos hierros debo colocar aquí? También debo colocar 2A. Y se acabó. Profe, ¿ya está balanceado? Espérate un momento. Tú has balanceado el vanadio y el hierro. ¿Quién falta balancear? El oxígeno. Entonces, con el oxígeno tú podrías llegar a alguna respuesta. Si tú colocas X, Y, Z, W, perdiste, porque vas a tener muchas variables. No te conviene, ¿ya? Entonces, haces de esta manera, balance de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo yo a la izquierda? 2B, que es esto de acá, más 3A, que es esto de acá.
Del lado de la derecha, ¿cuántos oxígenos tengo? 2A, que es esto, y 5B, que es esto de acá. Chicos, si este es 3A y este es 2A, lo paso para allá, lo paso para allá, ¿y qué te queda? Que A es igual a 3B. ¿Qué te dice el método de coeficientes indeterminados? Que le asignes la mínima expresión a una de las variables para que puedas ir obteniendo las otras. En este caso, ¿qué me convendría? Me convendría a B darle el valor de 1. Y si a B le doy el valor de 1, A toma el valor de 3. Y se acabó. A toma el valor de 3. Profe, ¿le puedo dar 2? Sí, dale 2. ¿Y le puedo dar 3? Sí. Dale 4, dale 5, dale 6, lo que tú quieras. Te va a salir exactamente lo mismo. El tema es que si tú le das 2, 3 o 4, lo que va a ocurrir es que te vas a dar cuenta que cuando los pases aquí, vas a terminar simplificando. Entonces no tiene lógica. Dar la mínima expresión, en este caso que es 1, para que A sea 3. Y cuando haces eso, ¿qué va a ocurrir? El coeficiente aquí es 2B, y 2B debe ser aquí 2. El coeficiente debe ser A, y A cuánto vale 3. Aquí el coeficiente es 2A, 2 por 3, 6. Y aquí B, o sea 1. Se acabó, ya tengo mi ecuación balanceada. Y como ya tengo mi ecuación balanceada, lo que voy a hacer ahora es decir, al inicio yo tengo 4 gramos de él y 11,5 gramos de él, porque es lo que me dice, ¿no? Luego, mi base de referencia es 2 moles de él, me da, con 3 moles de él, me genera 1 mol de él, porque acuérdate, tu objetivo es saber cuánto es lo de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el peso fórmula de él? El peso fórmula de él va de 160 y el peso fórmula de él es 66,94. 3 por 160 me da 480 gramos. 2 por 66,94 me da 133,88. O sea, con 133,88 y 480 tú tienes una mol. Profe, ¿mol? Sí, porque lo que te pide es obtener la mol de él. Es lo que te pide. ¿Ya? Cuando voy avanzando, digo, durante la reacción, ¿qué va a ocurrir? 3,2 gramos de él reacciona con 11,5 gramos de él. ¿Cómo llego a esto? Acuérdate, o tapas acá o tapas acá. Si yo tapo acá, 11,5 multiplicado por 133,88 entre 480 me da 3,2. Y 3,2 es menor que 4. O sea, significa que este señor me está sobrando y este señor está en la cantidad justa. El que esté en la cantidad justa es el reactivo limitante y esto viene a ser el reactivo en exceso. Cuando llego al final, voy a decir, bueno, tenía 4, pero utilicé 3,2, me va a sobrar 0,8. Tenía 11,5 y utilicé 11,5, no me queda nada. Aquí no tenía nada y ahora tengo 0,24 mol. Entonces, 0,24 mol es lo que se va a generar de él. Por lo tanto, el número de moles va a ser 0,024 mol de esta sustancia. ¿Ya? Alternativa de respuesta para este caso que marcaría 0,024. Alternativa sería la letra A. Lo siguiente, este ejercicio lo elegí compartirlo con ustedes un poco para poder hacer mención a lo que se ha conocido ahora en estos últimos días de lo que ocurrió en Beirut, ¿no? De una explosión en una fábrica de fertilizantes, ¿no? Una explosión bastante amplia, ¿ya? Y acá se dio el caso de que los fertilizantes, en este caso el nitrato de amonio, generó una explosión que generó un hongo, una onda expansiva, pero terrible. Y es que resulta que cuando las sustancias son inestables, típicamente la forma en cómo ellos reaccionan es convirtiéndose en gases y se libera una onda expansiva muy grande que puede provocar, además de mucho daño material, mucho daño a las personas que están en los alrededores, como ha ocurrido ahora último, ¿no? Entonces, sin embargo, no siempre esto va a ser malo. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de la nitroglicerina, es una sustancia que es muy, muy peligrosa y cuando esta sustancia reacciona, explota, libera una tremenda cantidad de gases y peor aún, si encuentra alguna sustancia, alguna fuente de ignición, puede provocar un incendio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de los fertilizantes que hemos visto en los últimos días en la noticia, o podría darse el caso también en la ácida de sodio. La ácida de sodio es una sustancia que se encuentra en los airbags de los automóviles. Entonces, si es que tienes un accidente automovilístico, el airbag se activa debido a que la ácida de sodio reacciona,
se expande rápidamente, infla el airbag y eso te puede salvar la vida en un accidente, ¿ya? Entonces, no siempre el hecho de que los gases se expandan o las sustancias se expandan y generen gases que ocupan un alto volumen pueda ser peligroso, pero en la mayoría de los casos obviamente sí, caso de la nitroglicerina, caso de los fertilizantes, ocurre este tipo de fenómenos. Pero acá, por ejemplo, en el caso de la nitroglicerina, con la nitroglicerina, se está observando que genera sustancias en fase gaseosa, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el agua que se encuentra en fase líquida. Pero, punto, si el agua se encontrara en fase gaseosa, también podría ser una fuente de expansión, de generar una onda expansiva y provocar, además de daño material, daño personal, ¿ya? Entonces, lo que queremos nosotros es averiguar el volumen de gases obtenidos a partir de 4,54 kilogramos de nitroglicerina. Fíjate que este sólido ha formado productos gaseosos y el punto es que los productos gaseosos siempre ocupan más espacio que las sustancias sólidas o las sustancias líquidas. La nitroglicerina, de repente nitrato de amonio o la ácida del sodio pueden ser sustancias sólidas o líquidas que cuando estas reaccionan forman sustancias gaseosas que se expanden muy rápidamente y la onda expansiva es lo que termina provocando el daño, ¿ya? Entonces, lo que queremos averiguar es lo siguiente. Vayamos con esto. Yo tengo la nitroglicerina y acá yo ya balanceé la ecuación. ¿Cómo hice el balance de la ecuación? Quiero que te des cuenta cuál ha sido mi procedimiento, ¿ya? Yo veo que acá tengo, por ejemplo, 3 nitrógenos, ¿ya? O ponte, acá tengo 4 por 3, 12 carbonos, pongo aquí un 12, ¿ya? 12 carbonos. Tengo aquí 3 nitrógenos, multiplicado por 4 son 12 nitrógenos. Y como son 12 átomos de nitrógeno, para balancear aquí coloco un 6, 6 por 2, 12 átomos de nitrógeno, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tengo? Tengo el caso del agua. Veo 4 por 5, 20 átomos de hidrógeno, ¿ya? Como veo a 20 átomos de hidrógeno, coloco un 10 para colocar y tener 20 átomos de hidrógeno. Y luego comprueba si lo que has hecho está bien con el oxígeno. Fíjate, acá hay 24, más 2 son 26. 26 más 10 son 36 átomos de oxígeno. Entonces, 3 por 3, 9. Y 9 por 4, 36 átomos de oxígeno. La ecuación está correctamente balanceada. Lo que nos piden a nosotros es determinar el volumen de los gases que se obtienen a condiciones normales. Analizando sustancias gaseosas, él y él. Él no es gas, pero si es un gas, el daño hubiera sido mucho peor todavía, o la onda expansiva mucho peor, o la expansión volumétrica mucho mayor todavía. ¿Y cuándo él se convertiría en gas? Posiblemente si la temperatura es superior a los 100 grados Celsius, esta sustancia va a ser un vapor y va a estar en fase gaseosa, pero por lo visto no lo es, porque está en fase líquida. Entonces debes tener bastante cuidado cuando resuelves esto. ¿Por qué? Porque a veces te puedes emocionar y decir, esta sustancia es un gas y va a ocurrir. De repente no me dicen el estado físico, pero te dan la temperatura. Si la temperatura está por debajo de 100 grados Celsius, obviamente esta sustancia va a ser un líquido. Pero si está por encima de 100 grados Celsius, esta sustancia va a ser un vapor y lo considera dentro de las sustancias gaseosas. Entonces, ¿qué haces? Dices, 4 mol de él, ¿ya? 4 mol de él te va a generar 19 moles de gases. ¿Por qué? ¿De dónde salió? 12 más 6, 18. Y más 1, 19. Con 4 mol de él produce 19 moles de gases, ¿ya? ¿Él cuánto pesa? Él pesa 227. Ahí es el peso fórmula, 227. 227 por 4 me da 908 gramos. O sea, con 908 gramos yo produzco 19 moles de gases. Pero yo necesito que ese volumen esté expresado en condiciones normales. Acuérdate que una mole de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. Entonces, si una mole ocupa 22,4 litros, yo diré, el volumen que encuentre acá va a ser 19 por 22,4 litros. ¿Sí? 19 por 22,4 litros. Entonces, con esta masa, tú tienes este volumen. Pero lo que tú estás calculando son 4,54 kilogramos. Por lo tanto, con esta masa de 4.540 gramos, ¿qué volumen encontrarías? Esto por esto, entre esto, me da el volumen en condiciones normales. ¿Qué volumen te va a salir? Te va a salir 2,128 litros o 2,128 metros o 2.128 litros en condiciones normales o 2,128
metros cúbicos. Esa va a ser tu respuesta. Alternativa sería la letra A, tu respuesta. ¿Ya? Listo, chicos. Con esto hemos completado la parte de estequiometría y también de paso hemos avanzado ejercicios de balance de ecuaciones.